Gracias. Bien, entonces el problema que la electrodinámica pretende resolver es el siguiente. Imagínense que tenemos un montón de estas cargas eléctricas, ¿sí? Q1, Q2, Q3, distintas posiciones del espacio, ¿sí? Y, y suponga que conocemos el vector posición R sub i con respecto a algún origen de coordenadas, ¿sí? Para cada una de ellas. Ahora, las cargas estas pueden estar moviéndose en el espacio. Entonces, ese R sub i es una función del tiempo, ¿sí? Las cargas se mueven arbitrariamente, si quieren. Entonces, el problema es, conociendo todas estas cargas y sus posiciones en función del tiempo, estas cargas se las llama fuentes, ¿sí? Vamos a ver por qué más adelante, en un momento. Pero la pregunta es, ¿cuál es la fuerza, entonces, sobre otra carga, una carga Q grande, de prueba, ¿sí? Que está en algún punto dado por el vector R, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fuerza sobre Q? Y eventualmente, ¿cuál es la trayectoria, ¿sí? R de t para esa carga Q? Dado que conozco todas las cargas presentes y sus movimientos. Bien. Es un problema muy sencillo de formular, pero extremadamente complejo de resolver. Y bueno, el resto de la materia básicamente vamos a tratar de resolver ese problema, ¿sí? Y medio que recién al final vamos a terminar de conseguir una descripción bastante cerrada de ese problema. ¿Por qué es tan complicado? Bueno, de hecho, la respuesta al problema, así como lo formulé, lo sabemos. Hay una expresión, hay una ecuación que nos da esa respuesta, pero que conceptualmente tiene elementos que todavía no hemos desarrollado y que por lo tanto no significaría nada si uno la escribiera acá para ustedes. Entonces, no es que no sabemos la respuesta, pero el problema es que esta fuerza, ¿no? La fuerza que va a actuar sobre la carga Q, bueno, depende de la separación R sub i entre las cargas Q sub i y Q, ¿sí? Por ejemplo, el vector R sub i sería un vector que va... estamos de acá para acá, ¿no? Bueno, un vector me salió medio chanfleado, pero se entiende. Entonces, la fuerza va a depender de esos vectores, de las distancias, digamos, y las direcciones entre las cargas Q sub i y Q. Eso es razonable, ¿no? Uno ya sabe, por ejemplo, para la interacción gravitatoria, que la fuerza gravitatoria entre dos masas depende de la distancia. Bien, es algo que no me perturba demasiado. Ahora, el tema es que también la fuerza sobre Q va a depender de las velocidades de las cargas Q sub i. Es decir, si estas cargas están en movimiento, eso va a afectar la fuerza que siente esta carga Q. O sea que no solo depende de las distancias, sino también de las velocidades de las cargas que se están moviendo. Eso ya empieza a ser un poco más raro, ¿no? Pero no solo eso, también depende de las aceleraciones de las cargas que se están moviendo. Y como si fuera poco todo esto, además, esas cantidades, las velocidades, las aceleraciones, las posiciones, deben evaluarse no a tiempo t, no al tiempo donde estoy calculando la fuerza, sino a un tiempo en el pasado, ¿sí? Tiempo en el pasado que va a depender de las distancias a las que estén estas cargas. ¿Por qué? Porque las interacciones electromagnéticas no viajan instantáneamente de un punto del espacio a otro. Sabemos que viajan a la velocidad de la luz, ¿sí? Esto
lo sabemos ahora, en este punto de la materia todavía no tenemos esa información, pero ese es el problema, esencialmente, que hace que todo esto sea tan complicado. O sea, si yo tengo una configuración de cargas y que está fija, preguntaba alguien ahí. Julieta preguntaba si está fija la carga Q, me imagino. Ah, cuando, dale, cuando tengan dudas, interrúmpanme, abran micrófono un segundo y me interrumpen, porque por ahí se me pasan las preguntas del chat. En principio no, Q no está necesariamente fija. O sea, Q se va a mover y va a tener una trayectoria R de t que quiero calcular. ¿Sí? Pero el problema es que si yo, imagínense que tengo una configuración de cargas acá, en el living de casa, y cambio las posiciones de estas cargas. Si yo tengo una carga de prueba en Marte, por ejemplo, bueno, no se va a enterar por varios minutos esa carga de prueba de que yo moví algo acá. Esta información tiene que viajar hasta Marte, ¿no? Eso va a llevar unos cuantos minutos, dependiendo de qué tan lejos estemos en este momento. Pero esto hace que sea complejo y difícil de interpretar la solución, digamos, explícita de este problema, la ecuación que describe esa solución. Entonces, la estrategia que vamos a seguir acá y que sigue prácticamente cualquier libro que agarren de este tema, es retroceder muchos pasos hacia atrás y tratar de entender la interacción electromagnética desde problemas más sencillos, ¿sí? Planteando primero situaciones que van a ser estáticas, sobre todo. Y construyendo primero los conceptos, ¿sí?, que vamos a necesitar, y después eventualmente incorporar la dinámica a las ecuaciones y a los fenómenos. Entonces, bien, acá tengo esta nota que dice acaba el programa de F3, eso lo pueden ver en la página, podemos ver por ahí brevemente podría compartir la pantalla mostrarles la pantalla del programa. A ver, primero alguien tiene una duda, Lautaro. Al mover una carga, ¿no se cambiaría el valor de la carga local? Bueno, vos podés mover una carga gradualmente, sin que dé un salto, digamos, en el espacio finito. Si yo puedo mover una carga por el espacio, ¿sí? Entonces, deja de haber una carga acá, pero aparece una carga, esa carga ahora está en el lugar inmediatamente contiguo a ese, entonces hay una continuidad de la carga, ¿sí? Ok, Disculpe, profesor, no sé si se escucha. sí, decime. No me termina de cerrar el concepto de carga de prueba. Tipo, no entiendo muy bien qué sería. Bien, buena pregunta. Es algo completamente arbitrario llamar a esta carga de prueba. Todas son iguales, todas son cargas, ¿sí? Solo que estoy planteando el problema y estoy diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estoy poniendo una carga de prueba y por qué se llama de prueba? Ahora vamos a indagar un poco más en eso. Pero esencialmente, si querés, lo que estoy planteando es un problema en donde tengo un montón de cargas en el espacio, en posiciones que conozco, y quiero saber el efecto de esas cargas sobre otra. Podría haber dicho, bueno, sobre Qn, ¿sí?, en vez de Q grande acá, ponerle que no estuviera Q grande. ¿Cuál es el efecto de todas las cargas sobre Qn? Nada de eso es separación arbitraria, decir, bueno, esta es mi carga de prueba, ¿sí? Quiero saber cómo la fuerza de todas las demás afecta a esta en particular. ¿Sí? Pero, o sea, vos hablaste de que el, las fuerzas esas se tenían que analizar a través del tiempo, pero ¿no sería Sí. como instantáneo la interacción?
esto está en el corazón de por qué esto es tan complicado, ¿no? O sea, si vos imaginate que tenemos esta configuración que tengo dibujada acá en la hoja, y que la tengo desde hace 1.000.000 de años ahí, las cargas están clavadas en su lugar, ¿sí? Entonces una carga que está a una distancia determinada de esa configuración, y repito que el término carga de prueba es arbitrario, ¿sí? Es nada más para decir, bueno, quiero saber la fuerza sobre esta en particular, las de las demás sobre esta. Entonces a esta la llamo de prueba, ¿está? Nada más. Si querés, olvídate del término de prueba. Pero vas a ver que en un momento va a cobrar otro significado esto, dentro de 10 minutos. Pero la cuestión es, si ahora yo repentinamente hago que se mueva una de estas cargas de la configuración, digamos que a la Q sub 1 hago que salga disparada para aquel lado, ¿sí? Que se mueve en aquella dirección. Hay una distancia entre Q sub 1 y Q. Y la información de que Q sub 1 se movió no puede viajar instantáneamente a través de esa distancia, ¿sí? Eso lo sabemos hoy porque ya conocemos la teoría de la relatividad, ¿no? Pero bueno, estoy usando ese argumento para explicar por qué es complicado determinar cuál va a ser la fuerza sobre Q, porque va a depender, va a ser importante a qué distancia están y cómo está cambiando esa distancia. O sea, no es instantáneo la percepción que tiene Q sobre en dónde está Q1, Q2, Q3. Si querés, pensarlo de esta manera. Ya les tiré el spoiler de que la interacción electromagnética viaja a la velocidad de la luz. Entonces, si tenés algún objeto a una distancia muy grande de la Tierra que cambia de posición, vos no te enterás de que cambió de posición hasta que la luz que emite ese objeto llegue hasta vos, hasta acá a la Tierra. Entonces, ese tiempo que tarda en viajar la luz es exactamente el mismo que tardaría en viajar la información electromagnética, o sea, la información de la interacción electromagnética que puede generar ese objeto si tiene una carga, por ejemplo. ¿Sí? Muy Sí, sí, abstracto. creo que se entendió. Entonces, a eso me refiero con que todas estas cantidades, para calcular la fuerza que va a actuar sobre Q, todas esas cantidades van a depender de un tiempo pasado. ¿Sí? Porque yo las veo donde estaban hace un tiempo, no donde están ahora, por más que además en relatividad ese concepto no tiene sentido, ¿no? Es relativa la, la instantaneidad, digamos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, como decía, formular un problema más sencillo, que es, para empezar, suponer que no se están moviendo todas estas cargas. ¿Está? Entonces, eso nos va a facilitar enormemente la vida y nos va a permitir empezar a estudiar cómo se comportan este tipo de sistemas físicos. Entonces, el problema de lo que ahora vamos a llamar electrostática, porque son cargas que nos están moviendo, ¿sí? Cargas estáticas, es el siguiente. Conocemos las cargas Q sub i y las posiciones fijas, ¿sí? R sub i. O sea, conocemos cada una de las posiciones de estas carguitas y queremos saber de nuevo la fuerza sobre una carga de prueba Q. De nuevo aparece el concepto de carga de prueba, pero si me aguantan 2 minutos van a ver por qué. Y queremos saber cómo se va a mover la carga Q, ¿sí? Las otras están fijas en el espacio, las clavamos ahí, las pegamos de alguna manera, de manera que no pueden desplazarse, ¿sí? Entonces uno conoce lo que se llama la configuración de cargas, cómo están las cargas distribuidas en el espacio, y quiere saber cuál va a ser la fuerza sobre otra carga que pongo en algún lado. Entonces,
La respuesta a esa pregunta me la da la ley de Coulomb. Y esto es una ley empírica, ¿sí?, que se verifica experimentalmente, no se deduce de ningún lado. Coulomb es el que primero midió esta interacción en un experimento en donde usó una balanza de torsión, ¿sí?, como la de Cavendish, en donde ponía unas bolitas de un material cargado, ¿sí? La balanza de torsión pendía de un hilo que podía girar, entonces midiendo cuánto ese hilo, ¿no?, ejercía una torsión sobre las bolitas, y midiendo cuánto se desplazaba esta balanza de torsión, evaluó cómo dependía la fuerza de la distancia. Lo que encontró es algo como lo que está escrito acá. Si, si tengo una carga Q chiquita y una carga Q grande, ¿sí? Y, y acá vamos de paso a introducir una notación, ¿sí? Supongamos que con respecto al origen de coordenadas, la posición de la carga chiquita es R', ¿no?, el vector R', y la carga Q grande tiene una posición R, el vector R. Entonces, definimos este otro vector R cursiva, esta es una notación que se usa habitualmente, como R menos R', ¿sí? Es el vector que mide el desplazamiento de Q a Q grande. ¿Está? Entonces vamos a usar mucho esta notación porque en electrostática, magnetostática y electrodinámica en general, esta es una cantidad que ocurre todo el tiempo, ¿no? La distancia entre lo que vamos a llamar la fuente, Q chiquita, y el punto en donde evaluamos el efecto de esa fuente, que es donde está Q. Entonces, si R cursiva es R menos R', entonces el versor R es R menos R' dividido su módulo. ¿Está? Entonces, escrita en forma vectorial, la fuerza que ejerce Q chiquita sobre Q grande es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el producto de las cargas, Q chiquita por Q grande, dividido R cuadrado, que es la distancia entre las cargas al cuadrado, en la dirección de R versor. ¿Sí? Esta es la ley de Coulomb. Esta notación, recuérdenla, ¿sí?, la vamos a usar mucho. Y, entre otras cosas, bueno, ¿qué me dice la ley de Coulomb? Me dice, esto es una constante, ahora vamos a ver cuánto vale. Me dice que la fuerza es proporcional al producto de las cargas, ¿sí?, Q chiquita por Q grande, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, como sucede con la interacción gravitatoria, ¿no? Sí, dicho sea de paso, la gente durante un tiempo sospechó de Coulomb, de que el experimento de Coulomb tenía la precisión para determinar esta interacción en el momento que él hace el experimento, y porque existía ¿cómo se dice?, el prejuicio, si quieren, de que tenía que ser similar a la interacción gravitatoria. No necesariamente tiene que haber sido de esta forma, ¿no?, si lo piensan, pero bueno, así lo es. Sabemos esto con una precisión tremenda hoy en día, ¿sí? Experimentalmente esto se verifica. Y la fuerza apunta a lo largo de la línea que une las cargas, ¿no? Eso es lo que me dice este R versor de acá. Y fíjense que R versor va de Q chiquita a Q grande, o sea que es un vector F que en principio está en esta dirección, a no ser que el signo de Q chiquita y Q grande sea diferente. O sea, el signo de las cargas determina si la fuerza va a ser repulsiva, si tienen el mismo signo, o atractiva, apuntando para el otro lado, si los signos de las cargas son opuestos. Bien, la constante epsilon 0 que aparece acá abajo es lo que llamamos permitividad del vacío. Tiene este nombre medio feo que no significa nada aparentemente en este contexto.
recién vamos a entender un poco por qué tiene este nombre cuando veamos materiales dieléctricos, pero bueno, por el momento la llamamos así, igual es un nombre que no tiene ningún sentido. Y tiene este valor, ¿sí? Es cerca de 9 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado en unidades del sistema internacional. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Yo tengo una pregunta. Dale. Dijiste antes que la fuerza también dependía del tiempo, o sea, la fuerza estaba dada por un tiempo pasado que depende de la distancia. Eso no, Sí. no se está teniendo en cuenta acá, ¿no? Es un factor No. Bien, gracias que por lo la dejas de pregunta. lado. Déjame que enfatice entonces esto. Vuelvo un poco para atrás, ¿no? O sea, esto es el problema de lo que llamábamos electrodinámica, ¿no? Cuando tenemos la palabra dinámica, pensamos en cargas en movimiento y en cosas que dependen del tiempo. Lo que, lo que digo es, este problema es demasiado complicado para agarrarlo de movida. Lo que vamos a hacer primero es estudiar la electrostática, ¿sí? La electrostática es el problema en donde todas las cargas de la configuración están fijas en el espacio, no se mueven. Entonces, la carga de prueba sí la vamos a dejar moverse. Perdón. Entonces, en esta ecuación, si querés, la posición de Q chiquita está fija en el espacio, pero la posición de Q grande vamos a permitir que cambie. ¿Está? Entonces, si hay una dependencia temporal acá, es en el vector R, pero R' está fijo. Y por el momento, si querés, demos un paso más atrás todavía y pensemos en que R tampoco está cambiando, ¿sí? Estamos calculando la fuerza en una situación estática, si querés. Ah, ok, gracias. Después vamos a permitir que esto se mueva y calcular la trayectoria de los movimientos de la carga Q grande. Pero lo importante, lo clave que nos va a permitir, nos permite escribir esta ley, para empezar, es que Q chiquita está fija en el espacio. Bien, ¿qué pasa si acá todo bien, la ley de Coulomb me da fuerza cuando tengo una carga Q chiquita, pero ¿qué pasa si tengo muchas cargas, como en este problema? Muchas cargas Q1, Q2, Q3, pero fijas en el espacio. Bueno, ahí lo que tenemos es lo que se llama el principio de superposición, que básicamente nos dice que la interacción entre dos cargas, entre Q grande y algunas de las cargas de la configuración, no está afectada por la presencia de otras cargas de la configuración. Entonces, si tengo muchas cargas, Q sub i de igual 1 hasta n, esto está medio fuera de foco el apunte, después lo voy a escanear mejor. Que al margen los escaneé sacándole fotos con el teléfono, porque no tengo un escáner acá, ¿no? Sí, si encuentran alguna cosa que no se entienda o no se vea bien del apunte, me dicen, ¿sí? Por favor. Entonces, si tengo múltiples cargas, Q sub i, que están en posiciones conocidas y fijas, R sub i, entonces la fuerza sobre una carga de prueba Q grande va a ser la suma de las fuerzas que cada una de las Q sub i chiquita produce por separado. ¿Está? Entonces la fuerza F sobre Q va a ser F1 más F2 más F3 más Fn, ¿sí? La suma de todas las F sub i. Este es el principio de superposición. De nuevo, esto no es algo que se deduzca de ningún lado, ¿sí? Es un hecho experimental, o sea, que se determina experimentalmente. Y, y de repente podría haber sido diferente, uno podría imaginarse un universo diferente en donde esto no vale,
si la interacción, por ejemplo, no es lineal en las cargas, es decir, si hay términos cruzados entre las cargas de la configuración. ¿Sí? Entonces, eso no sucede. En la naturaleza encontramos que agregar una carga no cambia las interacciones individuales, entonces yo puedo calcular la fuerza total calculando por separado la fuerza que genera cada una de las cargas por separado. Entonces, con la ley de Coulomb por un lado y el principio de superposición por el otro lado, puedo resolver el problema de la fuerza que genera una configuración de carga sobre una carga Q. Entonces vamos a ir un paso más allá y vamos a introducir el concepto de campo eléctrico. Si tenemos, de nuevo, n cargas Q sub i en posiciones del espacio que conocemos, ¿sí? R sub i, y fijas en el espacio, fijas en distintos puntos del espacio. Entonces, definimos este vector R cursiva sub i, es el vector R, que es la posición de la carga Q, menos el vector R sub i, que es el vector de cada carga Q sub i, ¿sí? R1, R2, R sub i, y eso nos da el R cursiva sub i, que es el vector de desplazamiento de Q sub i a donde estoy poniendo la carga de prueba Q grande. Entonces, con esta notación, la fuerza sobre la carga Q, que está en el punto R, es, por el principio de superposición, la suma de todas las fuerzas F sub i. Y ahora si reemplazo la ley de Coulomb para cada F sub i, ¿qué tengo? La suma de 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sub i por Q, dividido R sub i cursiva, ¿no? R cursiva sub i al cuadrado, por R versor sub i. ¿No? Esta igualdad me la da la ley de Coulomb para cada una de las fuerzas por separado. Si saco los factores comunes afuera de la sumatoria, me queda esta expresión, ¿sí? Y fíjense que si saco la Q afuera, me queda esta cosa entre corchetes, ¿sí? Que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la suma de estas contribuciones de cada una de las cargas Q sub i. La única propiedad perdón, la carga Q es una propiedad de la carga Q, no de la configuración. Entonces puedo escribir la fuerza F como Q por E, donde a este E lo llamamos campo eléctrico, y es lo que quedó entre estos corchetes, ¿sí? Acá está definido. Entonces, ese campo eléctrico es un vector que es una función de la posición en el espacio, fíjense. ¿Por qué es una función de R? Bueno, porque cada R sub i, acá está la definición, cada R sub i depende de R, ¿no? Depende también de los R sub i, pero lo que me importa enfatizar es que es una función que toma algún valor, es un vector en realidad que toma distintos valores en distintos puntos del espacio, ¿sí? Uno puede interpretarlo al campo eléctrico como fuerza por unidad de carga, ¿no? Porque yo podría definir E como F sobre Q. Y tiene unidades de fuerza por unidad de carga, de hecho. Ahora, esta otra observación es importante. El vector de campo eléctrico está determinado enteramente, fíjense, por la distribución de cargas, es decir, qué cargas tengo, las Q sub i, y dónde están, ¿no? Porque en el R sub i me aparece estos vectores R sub i. Entonces, la distribución de cargas determina el campo eléctrico en cada punto del espacio. Ahora, si bien
el concepto de campo eléctrico lo introdujimos como de manera, se dice, de forma operacional, como una definición de cálculo. Eso puede hacerlo parecer como que, bueno, es un truquito para calcular la fuerza eléctrica, ¿no? Porque yo calculo el campo eléctrico en todos los puntos del espacio, y ahora si quiero calcular la fuerza para una carga Q, hago Q por E, y listo, tengo la fuerza. Sin embargo, lo que vamos a ver en este curso es que este concepto de campo eléctrico, y más adelante la idea de campo magnético, tienen una entidad física propia, ¿sí? Toda la teoría va a estar formulada alrededor de estos campos. Y el hecho es que, si bien ahora eso no está claro, sobre todo no va a estar claro ni va a ser aparente mientras uno esté en situaciones estáticas, como las que estamos considerando en este momento, pero cuando entremos en situaciones en donde hay dinámica, donde las partículas se mueven, y estos campos cambian, lo que va a suceder es que, por ejemplo, cuando hay cargas aceleradas, se produce una emisión de radiación de estos campos. Es como si alguna parte de estos campos se desprendiera de las partículas que los generan y viajan a través del espacio, ¿sí? Estas son las ondas electromagnéticas de las que hemos hablado ya. Entonces, tiene sentido pensar en estos campos como algo que tienen una identidad propia y no como una abstracción matemática nada más, ¿sí? No como algo que usamos para calcular la fuerza. Bien, esto es como una de las cosas más difíciles de incorporar de este tema, y por eso quería ir más lento hoy. No vamos a llegar mucho más lejos de esto. Ahora déjenme que terminamos de redondear estas ideas. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Estoy seguro que tienen preguntas de esto. Si no, Sí, pueden yo tengo una seguir pregunta. pensando y después me... Sí. ¿Quién? Julieta. Sí. Sí. Más que nada es de notación. Dale. El R sub I que va luego de la suma, ¿no debería anotarse como un vector? Porque lo ¿Eh? habíamos definido como la resta. ¿Cuál decís? No, el otro. El que ¿Este? está, sí. Pensá que este está dividiendo, es el módulo cuadrado. Déjame que vuelva atrás. ¿Sí? ¿Dónde estaba la definición? Claro. Bien. Una observación porque no lo tengo escrito en realidad. Pero pensá, este es el vector R sub i, y lo que estamos escribiendo acá es el módulo cuadrado de este vector. Es decir, si querés, el producto escalar de este consigo mismo. ¿Está? Entonces estoy usando una notación que no está explícitamente definida acá, pero es cuando no escribo el vector arriba de la cantidad, estoy pensando en su módulo. ¿Sí? Ok, gracias. Está. Fíjate, no podría tener dividiendo un vector tampoco, ¿no? Es un escalar lo que está dividiendo acá abajo. Y es un versor lo que tengo acá. Si acá escribiera el vector R sub i, entonces acá tendría un cubo, ¿no? Porque el vector R sub i perdón, el versor es el vector R sub i dividido su módulo. Esto por ahí al principio, esta notación lleva un tiempo acostumbrarse a pensar en términos de esta notación, pero después es tanto más claro cómo quedan escritas las expresiones que yo creo que vale la pena al principio ¿cómo se dice? Gastar un poco de tiempo en acostumbrarse a qué significa eso. Bien, hablamos de cargas por ahora de una suma, ¿no? Cuando tengo cargas discretas.
es decir, cuando tengo cargas puntuales en puntos del espacio definidos. Pero uno puede tener, y vamos a tener, de hecho, distribuciones continuas de carga en el espacio. Esto es lo que les había anticipado, ¿no? Donde uno piensa en... a ver... Sí, uno piensa en distribuciones de carga en objetos, si quieren, que están cargados, pero que no están hechos de partículas puntuales, sino que están hechos de un continuo. De la misma manera, como les decía antes, que uno piensa en física 1 en un objeto con una masa uniformemente distribuida en el espacio, ¿no? Y uno calcula momentos de inercia y esas cosas. Entonces, acá uno puede generalizar la ley de Coulomb a una forma integral. En vez de tener una suma, vamos a tener una integral. Y lo que vamos a estar sumando o integrando son elementos de carga diferencial de Q que están en una posición R', ¿sí? Entonces, fíjense el paralelo entre estas expresiones. Me quedó un poco lejos, pero básicamente es esta la que llevamos al continuo. En vez de la suma tenemos una integral, en vez de Q sub i tenemos un diferencial de carga, y bueno, estos vectores recursiva representan lo de siempre, ¿no? O sea, recursiva va a ser R, que es el punto donde estoy calculando el campo, menos R', que es el punto del espacio en donde está el diferencial de carga diferencial de Q. ¿Está? Entonces acá tengo el R versor dividido el módulo de R cursiva al cuadrado. Y 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es la constante de la ley de Coulomb. Ahora, una observación es que, fíjese que R cursiva, y por lo tanto R versor cursiva, es R menos R'. Entonces aparece R' en este versor. Y cuando yo integro, calculo esta integral, estoy mirando diferenciales de carga que están en distintos puntos del espacio. Entonces R' está apuntando en distintas direcciones del espacio. Con lo cual esta integral en realidad es una suma integral vectorial que puede ser muy complicada en realidad, ¿sí? Porque estos vectores o versores recursivas apuntan en distintas direcciones y tengo que estar sumando eso. En la práctica van a haber un montón de ejemplos de esto y formas de encarar problemas donde esto aparece. Ahora, más concretamente, ese diferencial de carga, diferencial de Q, puede estar distribuido en el volumen, ¿no? En un volumen en el espacio, en una superficie, o en una línea, por ejemplo, en el espacio. Si el diferencial de Q está distribuido en una línea, entonces introducimos una densidad de carga lineal, lambda, de manera que el diferencial de carga es lambda por el diferencial de L', ¿no? Tengo un hilo con una carga, y una pequeña porción de hilo de longitud diferencial de L' a lo largo de ese camino, ¿sí? Que ocupa el hilo, va a tener una carga de Q, que es lambda por dL'. Voy a tener un vector recursiva hasta un punto P en donde estoy evaluando el campo, y el campo en ese punto entonces va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de, fíjense, lo que estoy con respecto a esta expresión de acá, lo que estoy haciendo es reemplazar el diferencial de carga por su expresión en función de la densidad lineal. El diferencial de Q es lambda por el diferencial de L', ¿no? Yo tengo lambda, que depende de R', por el diferencial de L', ¿está? Para una distribución de carga lineal. Para una carga que está distribuida en una superficie, tengo una situación similar, solo que ahora tengo una densidad superficial de carga, que la vamos a llamar sigma, y de nuevo, reemplazamos el diferencial de Q en R' por sigma en R' por el diferencial de superficie en ese punto, ¿no? Entonces calculo el campo integrando la distribución de carga sobre toda la superficie. Tengo una integral sobre toda la superficie, ¿no?
Y finalmente, si tengo un volumen, ¿no? La carga está ocupando un volumen del espacio, entonces la densidad de carga volumétrica ρ me va a determinar el diferencial de Q en un punto R', y lo que me aparece en la integral es el ρ de R' por un diferencial de volumen, ¿no? Ahora. A esta, como es de alguna forma es la más general, porque los otros casos pueden pensarse como casos particulares de este, se la suele llamar ley de Coulomb. Fíjense que es una ley de Coulomb para el campo eléctrico ahora, ¿no? Ya no es una ley de Coulomb para las fuerzas, es otra ecuación, es para otro objeto, pero bueno, se la llama ley de Coulomb muchas veces. Y nosotros la vamos a llamar así también. Bueno, para terminar, y ya, si quieren, pasamos a preguntas. Fíjense que el problema que habíamos planteado, el problema de la electrostática, no de la electrodinámica, de la electrostática, ya está resuelto, ¿sí? O sea que en principio, la ley de Coulomb más el principio de superposición me dan esta expresión que me permite calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, si yo conozco la distribución de cargas, ¿sí? Que están fijas en sus posiciones. Simplemente tengo que calcular esta integral. Por supuesto que puede ser muy complicada y quizás no la puedo resolver en forma analítica incluso, pero la meto en la computadora y puedo calcular este vector, ¿sí? Entonces, en principio puedo calcular el campo eléctrico, y si calculo el campo eléctrico sé calcular la fuerza, es Q por E. Entonces, si bien el problema está resuelto, por varios motivos no es satisfactorio quedarse con esto. Primer motivo es, si quieren, de naturaleza práctica, que es que, como les decía, estas integrales pueden ser muy, muy complicadas, por lo que estamos sumando acá no son escalares, estamos sumando vectores que apuntan en la dirección de R cursiva versor, que están en direcciones distintas y que tienen módulos diferentes. O sea, esto puede ser muy, muy feo, ¿sí? De calcular. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿hay alguna forma más amena de formular esto? Pero hay otra razón que es más teórica, y es que la formulación más compacta del electromagnetismo se escribe como ecuaciones diferenciales para los campos, ¿sí? Para el campo eléctrico, que ya hemos introducido hoy, y para otro campo que va a aparecer más adelante, que es el campo magnético. Esta formulación son las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Y que son ecuaciones diferenciales para estos campos. Por eso resaltaba al principio de la clase la importancia que tiene la idea fundamental de Newton, que es, puedo describir un fenómeno a través de una ecuación diferencial, ¿sí? Esta es la misma idea que va a aparecer acá y que va a aparecer en muchas otras ramas de la física y cursos que van a tener, ¿sí? Vamos a buscar ecuaciones diferenciales que describen cómo se comportan las cantidades que estoy describiendo. Ahora, como el campo eléctrico, el magnético también, pero el campo eléctrico en particular es un campo vectorial que tiene distintos valores en distintos puntos del espacio, una ecuación diferencial para el campo eléctrico es una relación, ¿qué es? Es una relación entre las derivadas del campo eléctrico. ¿Sí? Una ecuación diferencial para E va a ser, bueno, ¿cómo es la derivada del campo eléctrico con respecto a las distintas direcciones del espacio, ¿no? Las derivadas del campo eléctrico, que es un campo vectorial, son la divergencia y el rotor. Entonces, básicamente lo que vamos a querer es encontrar expresiones que nos digan cuánto vale
la divergencia del campo eléctrico y cuánto vale el rotor del campo eléctrico. ¿Sí? Básicamente, si yo conozco la divergencia del rotor de un campo, entonces queda determinado ese campo. Ahora vamos a ir, en un momento vamos a formalizar eso un poco más. Estrictamente hablando no es cierto. Uno necesita especificar además cuánto valen esos campos en el borde del volumen donde yo los estoy calculando, ¿sí? Lo que se llaman condiciones de contorno, cuando uno tiene ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. O sea, las condiciones de contorno, básicamente lo que me dicen es, bueno, si yo estoy calculando el campo eléctrico en un cubo, ¿cuánto vale el campo eléctrico en las paredes de ese cubo? ¿Sí? Más adelante vamos a profundizar un poco más en qué quiere decir esto exactamente. En electrostática usualmente uno suele suponer que el campo se va a cero en el infinito. ¿Por qué? Porque las distribuciones de carga están en algún lugar del espacio, acotado, y como el campo eléctrico decae como 1 sobre r cuadrado, si yo miro en el infinito, el campo tiene que irse a cero, ¿sí? Entonces eso es una manera de especificar condiciones de contorno para un problema electrostático. Una nota de caución acá es que se van a encontrar en la práctica situaciones en donde la distribución de carga se extiende hasta el infinito. ¿Sí? Típicamente les van a preguntar, bueno, ¿cuál es el campo eléctrico de un hilo cargado uniformemente infinito? Que va de menos infinito a infinito. ¿Cuál es el campo eléctrico de un hilo infinito? ¿O cuál es el campo eléctrico de una lámina plana infinita, cargada uniformemente? En esos casos no puedo hacer especificar esta condición de contorno, y lo que van a ver es que usando las simetrías de las distribuciones de carga, uno puede suplementar eso que nos falta, que es las condiciones de contorno. ¿Sí? Les estoy contando esto para que vayan teniendo una idea de esto. Por ahí resulta un poco abstracto así en este momento todavía, que no vieron ningún problema concreto. Bien. Lo que me permite decir que con la divergencia y el rotor del campo es suficiente es el teorema de Helmholtz, ¿sí? O teorema del cálculo vectorial. Que lo que me dice es que si conozco la divergencia, un vector D, y el rotor, un vector C, de un campo dado, y ambos se van a cero más rápido que 1 sobre r cuadrado en el infinito, y si el campo eléctrico además se va a cero cuando r tiende a infinito, entonces el campo eléctrico está completamente determinado por su divergencia y por su rotor. ¿Sí? Esto es un teorema. Lo que me dicen es esto que está acá abajo, o sea, si yo tengo estas ecuaciones diferenciales que me dicen la divergencia de E vale tanto, y el rotor de E vale otra cosa, entonces la solución de esas ecuaciones diferenciales es única. ¿Sí? Acá hay un error bastante feo, ¿no? ¿Alguien me dice cuál es el error? Por un punto en el final. La divergencia está expresada como un vector. Sí, ¿quién se gana un punto? Eitan. Exacto, sí, acá escribí D como un vector, ¿no? Y esto es un escalar, la divergencia de un vector es un escalar. Bien, vamos a corregirlo acá. Después lo subo corregido. Bien, es un campo escalar, la divergencia, pero es un campo, o sea, depende de la posición, ¿no? Bien,
es un teorema, esto es matemática, acá no hay, en principio, física, no es algo, es una propiedad de los campos vectoriales y escalares. Y si se fijan en la página donde subo los apuntes de la teórica, hay un apunte donde esbozo una demostración de este teorema, ¿sí? Una demostración informal a lo físico, pero que a mi entender es bastante satisfactoria, por lo menos, de por qué esto que estoy diciendo acá es cierto. Dada la importancia que tiene esto, porque medio que justifica el hecho de que vamos a buscar estas ecuaciones diferenciales, sería quizás apropiado mirarlo ahora, al teorema, pero en realidad ahí se usan un par de herramientas que vamos a ir adquiriendo durante las próximas clases. Entonces prefiero, obviamente si son curiosos, si quieren ir a mirarlo, pueden ir, bajarse ese apunte, están en la página, y pegarle una mirada a ver de qué se trata. Pero si no, lo podemos mirar dentro de unas clases cuando ya hayamos incorporado algunas herramientas que por ahora no tenemos, ¿sí? Y ahí va a resultar un poco más sencillo eh, entender esa demostración. Y si no, lo más recomendable en realidad es mirarla al final del curso, porque ahí incluso muchos trucos y muchas cosas que vamos a usar en la matemática de la electrodinámica ya las van a tener incorporadas y va a ser mucho más sencillo leer esa demostración, ¿sí? Bien. Hola, ¿qué tal, Susana? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? No Bien, sabía todo muy bien. si venías o no, si dabas clase hoy o no. Sí, sí, llegué. Ah, Todo ok. bien. Porque ahí me decían que por ahí no sé. Sí, no, podía ser que no diera clase, pero llegué bien a dar clase. Dale. Bueno, yo medio que estaba ya terminando, pero si me das 5 minutitos por si tienen alguna pregunta, Por supuesto, por supuesto. dale. Mi clase es cortita, así que no hay ningún problema. En el chat había alguna pregunta, ¿no? La idea de plantear F como Q por E sería poder independizarnos de Q. Eh, Eso lo preguntabas, Lautaro, sí. Bueno, eso sería como una manera de pensarlo, pero en realidad, como les trataba de transmitir, en realidad es más que eso, ¿sí? Como vemos acá, o sea, lo que vamos a salir a buscar ahora son ecuaciones diferenciales para este campo, ¿sí? Y vamos a encontrar ecuaciones diferenciales que me dan la divergencia del campo y el rotor del campo, dada una distribución estática de cargas. Eso va a ser lo próximo que hagamos. Y pensamos en el campo eléctrico como algo que tiene, como les decía, una entidad física propia e irreal, ¿sí? Real, no irreal. En ese caso me confunde que sigue dependiendo de la posición. Claro, pero pensá que una vez sigue dependiendo de la posición relativa de Q con las demás cargas, pero pensá que una vez que definiste el campo de esta manera, y ya te olvidaste de Q, en realidad lo que tenés es un campo vectorial que asume valores, que tiene componentes, ¿no? O sea, no valores escalares, sino que asume valores vectoriales en cada punto del espacio R. ¿Tá? Como que tenés una distribución de cargas, y eso produce un campo eléctrico en todos los puntos del espacio, que es un vector que apuntará y tendrá un módulo, dependiendo de cómo sea la distribución de cargas, en todos los puntos del espacio. ¿Tá? Independientemente de que yo ponga o no ponga una carga en esos puntos del espacio, ¿sí? Tiene un valor definido. Yo sé que esta idea de campo no es sencilla de asimilar, así que no tengan ninguna duda de preguntar si hay algo que no queda claro.
A mí me quedó una duda del último teorema. Sí, Lo que dice es que si, bueno, si se dan esas condiciones, el campo va a ser único. Eso es lo que no entendí. claro, sí. ¿Y cómo puede ser que hayan dos campos que son como que son iguales pero tienen diferentes propiedades? O sea, ¿cómo podría pasar que no fuera único? Bien, buena pregunta. Pensá que es similar esa indeterminación a, tiene que ver con lo que mencionaba antes de las condiciones de contorno, ¿no? Imagínate que yo tengo una ecuación diferencial que me dice que, pensemos en términos escalares, que es más sencillo. Pensá una función escalar de una sola variable y que te dice que una cantidad satisface la ecuación de una recta. Ni siquiera la escribimos la ecuación, ¿no? Imagínate que tenés una ecuación diferencial que me dice la derivada de f con respecto a x es constante. Entonces conozco la solución y en realidad no, ¿no? Porque sé que va a ser una recta, pero si yo no conozco la ordenada al origen, tengo infinitas soluciones para esa ecuación. Entonces, las condiciones de contorno de alguna forma especifican, es como que clavan la solución, exactamente cuál es la solución que me interesa, ¿sí? Porque si no es como que me da una familia de soluciones, si no especifico algo más. ¿Está bien? ¿Se entiende el ejemplo? Ah, O perfecto. sea, tiene que Y ver con eso, es muy el, cualitativo esto que estoy contando, pero vas a ver un poco más adelante, vamos a indagar más en este punto. ok. Sí, decías. Y lo que dice, o sea, si se dan las hipótesis que dice el teorema, quiere decir que se puede plantear un contorno, como para que Eh, valgan las condiciones de contorno. en realidad, lo que está planteando el teorema, fíjate que es una condición sobre la forma en que tienen que decaer los campos, ¿sí? En el infinito, o sea, estamos poniendo condiciones de contorno en el infinito, en este caso. Vamos a ver algún teorema más adelante sobre qué pasa cuando uno tiene un volumen más acotado, ponele. Y en el contexto de, si querés curiosear o ir a mirar un poco, en el contexto de cuando veamos la ecuación de Laplace para el potencial. Pero acá lo que estamos pensando es, tengo una distribución acotada en el espacio, o sea, está en una región finita, y entonces tiene sentido pedirle que los campos decaigan en el infinito a cero y que lo hagan de esta manera, ¿sí? Ok, El contorno en el teorema está en el infinito, si querés. Me lo llevé tan lejos como quieras, el borde de la región donde estoy calculando los campos. Entonces los calculo en todo el espacio. Y como les decía, si quieren pueden ir y mirar el apunte S, pero probablemente va a ser más fácil de leer y va a tener más sentido cuando incorporemos un par de conceptos que vamos a ir viendo en las próximas clases.